En la segunda parte de este capítulo vamos a abordar los contenidos referidos a vectores de clonación y de expresión. Primero vamos a detallar los vectores de clonación, cuya finalidad es el almacenamiento de secuencias y la obtención de grandes cantidades del ADN insertado o de la molécula recombinante. Estos vectores suelen ser plásmidos, fagos, cósmidos y cromosomas artificiales bacterianos o de levadura. Los plásmidos, como ya vimos en el capítulo de recombinación bacteriana, son pequeñas moléculas circulares de ADN que se replican y se transmiten con independencia del cromosoma bacteriano. De manera natural, constituyen el material genético móvil de las bacterias, donde funcionan como un medio de transporte de genes a otras bacterias, como la resistencia a antibióticos. Los plásmidos permanecen de manera episomal en la bacteria, lo que significa que no se incorporan en su genoma, y en ella puede haber múltiples copias del mismo plásmido. Cuando una bacteria se reproduce, estos plásmidos se transmiten a las células descendientes por distribución equitativa del citoplasma bacteriano durante la división celular. Sin embargo, también pueden transmitirse a través de los pilis sexuales entre las bacterias. Los plásmidos han sido manipulados genéticamente en el laboratorio con la finalidad de preservar solo las características deseables, eliminar el ADN innecesario y añadirle otras que no poseen de forma natural. Un plásmido que es utilizado como vector en general está formado por 2 a 5 kilobases de ADN, lo que facilita el análisis de los insertos incorporados a él. Existen cientos de plásmidos disponibles comercialmente que ofrecen una amplia variabilidad de posibilidades en cuanto a las enzimas de restricción que se van a emplear para la clonación, la longitud del producto que se va a insertar y los marcadores de selección de las células transformadas. Entre los plásmidos más utilizados se encuentran el PBR322, además de otros. Para que un plásmido sea un buen vector de clonación, tiene que tener los siguientes elementos básicos. Un origen de replicación, que es una secuencia en el ADN que provee un sitio único de reconocimiento de las proteínas que identifican el sitio de inicio de la replicación, también denominado ORI. Los plásmidos se caracterizan por tener un solo sitio ORI en su genoma y realizar una replicación unidireccional. También tienen que tener un marcador de selección, que es un gen que generalmente confiere resistencia a un antibiótico o genera un fenotipo particular con el cual pueden seleccionarse las células que incorporaron el vector. En general, los marcadores de selección son únicos en los vectores, aunque existen algunos plásmidos que contienen más de uno. Entre los genes de selección más comunes se encuentran los de resistencia a ampicilina, kanamicina o tetraciclina. Además, deben tener un sitio de clonación múltiple o sitios de restricción múltiple, que es un fragmento de ADN que contiene una serie de sitios únicos de reconocimiento para enzimas de restricción muy cercanos entre sí, con una amplia gama de posibilidades de insertar cualquier fragmento de ADN. Los sitios de restricción más comunes presentes en el sitio de restricción múltiple de la mayoría de los vectores son para las enzimas EcoR1, HIN3, BAMH1, XHO1 y KPN1. Usualmente la célula hospedera del vector es una bacteria, Escherichia coli, pero también puede ser una célula eucariota. La introducción del ADN recombinante tiene como propósito la transformación celular, es decir, que el material genético se incorpore de manera extracromosómica y se replique. La clonación de cualquier fragmento de ADN involucra los siguientes pasos, los cuales se esquematizan en la figura. Primero, la preparación del inserto de ADN que se va a clonar. Segundo, la preparación del vector para la clonación.
Tercero, se liga el inserto y el vector. Cuarto, se preparan las células competentes. Quinto, se transforman las células. Y sexto, se identifican las colonias celulares que contienen el vector recombinante. Para la preparación del inserto de ADN que se va a clonar, se tiene en cuenta que se involucra la digestión con enzimas de restricción para liberar el fragmento de interés de la molécula de ADN completa. La selección de las enzimas que corten el ADN es un punto crítico que determina la facilidad y la eficiencia de la metodología. Debe tenerse en cuenta que la incorporación de un inserto con extremos romos implica una eficiencia menor en la clonación. Para la preparación del vector para la clonación, consiste en cortar con las mismas enzimas de restricción con que se digirió el inserto, de manera tal que la complementariedad de los extremos generados en el inserto coincida con los extremos del vector y se debe obtener así un ADN lineal. La ligación del inserto con el vector se realiza por la formación de enlaces fosfodiéster entre los residuos fosfato que se localizan en los extremos 5' de la cadena de ADN y los residuos hidroxilo 3'. Esta unión la cataliza in vitro una enzima denominada ligasa. Las más utilizadas son la ligasa de Escherichia coli y una ligasa de bacteriófagos. Luego se realiza la preparación de células competentes. Para ello hay que tener en cuenta que los vectores para su replicación requieren encontrarse dentro de una célula, que debe prepararse para hacerla permeable a la entrada del vector recombinante, proceso denominado generación de células competentes. Otra vez recurrimos al capítulo de recombinación en bacterias, dado que las células competentes generalmente son células procariotas y la bacteria más utilizada para este procedimiento es Escherichia coli, que carece de un mecanismo natural para la incorporación de ADN exógeno. El estado de competencia puede inducirse por diferentes métodos de laboratorios y la elección del método dependerá del procedimiento de transformación seleccionado. Uno de los métodos de competencia más utilizados consiste en tratar las bacterias con una solución de cloruro de calcio. También se pueden obtener bacterias competentes por electroporación. Una vez que las bacterias están en su estado competente, se puede realizar la transformación bacteriana, que consiste en la adquisición de ADN exógeno que le confiere un nuevo fenotipo a la célula huésped. Por último, para identificar las bacterias transformadas se utilizan marcadores de selección proporcionados por los vectores. Los más utilizados son los genes de resistencia a antibióticos, como la ampicilina, la tetraciclina, el cloranfilicol y la kanamicina. Después de la transformación, las bacterias se siembran en cajas de Petri con agar suplementado con el antibiótico, para el cual el plásmido es resistente. Si la transformación ha sido exitosa, las bacterias serán capaces de metabolizar el antibiótico y vivirán, lo que indicará que incorporaron el vector. Se puede utilizar un plásmido como el PBR322 como vector de clonación. Utilizando el plásmido PBR322 como vector de clonación, el mismo tiene resistencia a ampicilina y a tetraciclina. Dentro del sitio de la tetraciclina contiene un sitio de restricción, que es donde se va a incorporar el inserto. Entonces, las células que fueron transformadas con el vector crecerán tanto en medio con tetraciclina como con ampicilina. Pero las células que, además de haber sido transformadas con el vector, contienen el inserto, crecerán en medio con ampicilina y no con tetraciclina. Utilizando otro método, se seleccionarán estas células.
Algunos vectores plasmídicos poseen otro marcador de selección, como es el gen LAG-Z, que se encuentra en el operón LAG de Escherichia coli y codifica la enzima beta-galactosidasa. Así, cuando el vector se replica dentro de la célula hospedera, el gen de la beta-galactosidasa puede expresarse y generar una enzima funcional. Si la célula que contiene el vector se pone en contacto con un sustrato de la enzima como el compuesto denominado XGAL, es degradado por la enzima, lo que produce un color azul, que permite identificar a las células que introdujeron el vector, ya que esta reacción entre enzima y sustrato produce color azul en la colonia de células transformadas. La clonación génica tiene múltiples aplicaciones y ha sido el principal impulsor de la biotecnología y la metodología del ADN recombinante. Han permitido secuenciar por completo el genoma humano y el de otros organismos. Los vectores de expresión se emplean con dos finalidades: generar el ARN producto de la transcripción o bien producir la proteína codificada por la secuencia génica que porta, denominada proteína recombinante. A continuación vamos a detallar los componentes de los vectores de expresión. En su estructura, los vectores de expresión poseen los elementos básicos presentes en los vectores de clonación, es decir, origen de replicación, marcador de selección y sitio de clonación múltiple, además de contar en su secuencia con por lo menos un promotor fuerte. Se caracterizan por constituir un sistema de inducción simple y efectivo, tener una baja expresión basal y ser fácilmente transferible a otras cepas. También deben incluir secuencias de terminación de la transcripción y de adición de la cola poli-A, pues con ello el transcripto estará protegido de la degradación de nucleasas, con lo que su vida media se extenderá. Otro factor importante presente en un vector de expresión es el sitio de unión al ribosoma, que permite el ensamblaje de la maquinaria de inicio de la traducción. Además, debe considerarse la expresión basal del plásmido, lo que se conoce como número de copias del plásmido, característica determinada por la fuerza del sitio de origen de replicación, que origina plásmidos con un elevado número de copias per se. También debe considerarse que la presencia de promotores fuertes en plásmidos con un alto número de copias origina interferencias en la viabilidad celular. Existen muchos vectores de expresión en el mercado y se pueden seleccionar de acuerdo a distintas características. Previo a la implementación de la técnica de ADN recombinante para la producción de proteínas con fines terapéuticos, estas eran obtenidas por medios menos seguros, como es el caso de aislamiento de insulina del páncreas de cerdo o como la hormona del crecimiento que se obtenía de cadáveres de personas. Esto representaba un reto, ya que con estos métodos existía un gran riesgo de contraer alguna enfermedad, debido a las inadecuadas técnicas de purificación con las que se contaba en esa época. Debido a esto, la tecnología del ADN recombinante significó una gran revolución, pues aumentó la seguridad del proceso gracias a novedosas técnicas de purificación y se incrementó la cantidad de proteínas obtenidas utilizando vectores de este tipo, que es como se produjo la comercialización del primer fármaco obtenido mediante dicha tecnología, la insulina, en 1982.